Prosiguiendo con la investigación, en el punto 3, las variables independientes serían las técnicas experimentales, y estas se manipularon a través de la asignación aleatoria, específicamente en dos grupos. El primer grupo se utilizaron técnicas de investigación después de la comprensión y empleando medidas de memoria, mientras que en el segundo se utilizó un grupo de investigación durante la comprensión con medidas de activación. En cuanto a las variables dependientes en este estudio fueron la latencia de reconocimiento de respuestas acertadas, la probabilidad de acierto y las falsas alarmas. Las variables se han medido gracias a que hubo un experimento de variables dependientes, donde en este experimento se buscaba el reconocimiento de oraciones, en el cual los participantes escuchaban conjuntos de oraciones, que estas oraciones eran oraciones equivocadas o simplemente oraciones que ya la habían escuchado antes. En el punto número 3, el diseño de este estudio fue experimental, ya que hubo asignación aleatoria, se manipularon las variables, y porque se están utilizando dos grupos para detectar el lenguaje hablado como el lenguaje escrito. El resultado más importante de este estudio fueron los potenciales evocados, ¿no? Cabe recalcar que son sensibles en su proceso de comprensión, tanto como en su dinámica, ¿no? Y en el artículo número 3 tenemos los efectos de la edad y el consumo moderado de alcohol sobre los índices electrofisiológicos de atención. A pesar que el tiempo fue pasando, ha ido incrementando la atención sobre los riesgos y beneficios asociados con los estilos de vida de consumidores de alcohol, especialmente en consumidores de alcohol ya adultos mayores, por decirlo así. Pero pocos estudios se centran verdaderamente en los efectos agudos del alcohol en los bebedores mayores. En este estudio se va a utilizar electroencefalográficos de modulación, esto para un procesamiento de estudio posterior, y así investigar el consumo agudo de alcohol en dosis socialmente relevantes. Esto influye directamente en el rendimiento neurocognitivo en bebedores mayores en relación con bebedores más jóvenes. En cuanto a las variables independientes en este estudio fueron la edad y el consumo moderado de alcohol, y estas se manipularon gracias a que se utilizaron dos grupos. Un grupo de adultos mayores de 55 años a 70 años y otro grupo de jóvenes de 25 a 35 años, dando 3 dosis de alcohol placebo. El objetivo era medir el aliento del alcohol, ¿no? Cuántos marcaba. Y en cuanto a las variables dependientes, tenemos los índices electrofisiológicos de atención, y estos se midieron a través de métodos electrofisiológicos y la tarea dirigida de atender, ignorar, atender. Cabe destacar que los procedimientos se llevaron a cabo en una cabina eléctricamente y con atenuación al sonido. En el siguiente punto, el tipo de diseño fue cuasi experimental, ya que no hubo aleatorización aleatoria, fueron grupos intactos, sí se midió la variable. Y en el siguiente punto ¿cuál fue el resultado más importante de este estudio? Bueno, lo más destacado, se podría decir, es que hubo bajo dosis de activas de alcohol en los adultos mayores. Mostraron latencias reducidas en oposición a las tendencias observadas en los participantes más jóvenes, ¿no? Esta relación persistió independientemente de la instrucción de la tarea, tanto las tendencias asociadas con el alcohol en adultos más jóvenes como las diferencias de edad. Después podemos decir que aunque la relación edad-alcohol no es algo novedoso, no es un estudio novedoso, la direccionalidad fue sorprendente y no muy consistente con otras evidencias conductuales o electrofisiológicas entre adultos mayores. Por lo tanto, yo diría que sí vale la pena volver a hacerla, quizás con otros participantes, y así hacerla más famoso, ¿no?
Muchas gracias, doctor.